¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es desmontar y arreglar el anillo del airbag de este volante. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, como os comentaba en la intro, voy a desmontar el volante. Anteriormente ya hice un vídeo sobre él, que aquí arriba os dejo el enlace para que lo veáis. Hoy lo vamos a desmontar y nos vamos a centrar en el anillo del airbag. Ahí interiormente tiene que haber un cable y ese cable hace que el volante se quede sin todas sus opciones de pulsar, el claxon tampoco, y además el símbolo del airbag no para de aparecer. Se supone que debo de tener ese cable dañado o cortado en algún sitio. Lo vamos a desmontar y vamos a ver si lo podemos solucionar. Y para evitar tener algún problema con el airbag, lo primero que hacemos es desconectar el negativo de la batería. En el siguiente paso vamos a desmontar el volante. Para ello presionamos dos anclajes que tiene por detrás la tapa. A continuación, con la ayuda de un pequeño destornillador plano, desconectamos la ficha del airbag. Ahora, con ayuda de una llave de carraca, quitamos la tuerca del volante. Para ello, giramos levemente el volante para bloquearlo y ya podemos quitar la tuerca. Y ahora sí, podemos quitar el volante. Que arriba os dejo un enlace de un vídeo que hice sobre cómo restaurar el volante, que ha tenido un montón de críticas, por si queréis pasar a verlo. En el siguiente paso hay que quitar las carcasas de protección que cubren el anillo del airbag. Para ello hay que quitar 4 tornillos. Una vez que tenemos el anillo a la vista, este se quita muy fácilmente, solo con 2 tornillos y unas conexiones. Y como veis, ya tenemos el anillo para poder trabajar en él. Tengo que deciros que estas imágenes no sirvieron para nada porque una vez que tuve el cable desmontado, localicé el fallo y es tan pequeño el espacio que hay entre el cable y las paredes del anillo que no pude arreglarlo de ninguna manera. Con ayuda del tester en ohmios se localiza la avería muy rápido. Y aquí podéis verla. Es un cable plastificado, tiene 4 o 5 líneas dañadas, con lo cual hay un fallo en cadena dentro del volante. Bueno amigos, y como habéis visto en las imágenes anteriores, hemos desmontado e intentado reparar el anillo del airbag, pero ha sido imposible. La otra alternativa que tenía era montarlo nuevo. Me he dirigido a la casa oficial y me pedían 271 € por esta pieza. Yo la he pedido en AliExpress, ya la hemos recibido y aquí tengo mi anillo del airbag nuevo a un precio sorprendente. Vale, que sí, que ya lo digo, el precio me costó 14 €, como habéis oído, 14 €. Y como veis en la imagen, la pieza que he pedido es exactamente igual a la original. Lógicamente tenéis que verificar algunos aspectos como los pines de las conexiones y que coincida lógicamente la referencia del fabricante con la que te da el vendedor en AliExpress. Una vez ya tenemos encajadas las palancas, que se colocan bastante fácil, seguidamente vamos a proceder al montaje y lo primero que hacemos es colocar todas las conexiones en el anillo. Ahora con los tornillos fijamos el anillo al eje de la furgoneta y seguidamente colocamos el volante. Tener en cuenta que el volante tiene una pequeña mueca que tiene que enfrentar con otra pequeña mueca que tiene el eje.
Seguidamente colocamos la tuerca y ya podríamos colocar el airbag. Conexionamos las dos últimas fichas y encajamos el airbag en el volante. Ya va quedando muy poco, ahora lo único que nos queda es colocar tanto la carcasa inferior como la superior y atornillarla con los 4 tornillos que quitamos anteriormente. Volvemos a conectar el negativo en la batería y ha llegado el momento de hacer la prueba definitiva si lo hemos arreglado o no. Y como veis, ya por fin me funciona el claxon y todas las teclas del volante. Y ya por último, lo que nos queda es quitar el testigo del airbag que, aunque cambiemos el anillo, no se quita. Hay que hacer una secuencia, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno amigos, y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.